Bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar justo donde prometimos en el módulo de Fisiopatología, hablando esta vez sobre osteoporosis, siendo la bibliografía de esta entrega Goldman Cecil, el Tratado de Medicina Interna en su 26ª edición. Sin más dilación, vamos a empezar hablando, teniendo en cuenta la definición que nos da nuestra bibliografía sobre qué es la osteoporosis. Según el libro que estamos tomando para preparar este video, indica que la osteoporosis es un trastorno esquelético que se caracteriza por una resistencia ósea comprometida y que predispone a un mayor riesgo de fractura. Esto, en pocas palabras, es que tenemos huesos más frágiles, por eso esa resistencia ósea se encuentra comprometida y entonces eso predispone a que si una persona tiene huesos más frágiles, traumatismos que son leves, como una pequeña caída o cosas por el estilo, puedan generar una fractura y puede comprometer la calidad de vida de la persona. Esta condición es importante saber que a nivel epidemiológico genera una presión bastante importante, especialmente a nivel económico, porque por ejemplo en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, llega a provocar aproximadamente 2 millones de fracturas anuales, de las cuales se tiene un gasto anual aproximadamente de 57.000 millones de dólares. Por lo tanto, es una presión económica bastante fuerte que llevan todas estas personas, sin contar de que muchas personas quizás no se encuentran aseguradas o cosas por el estilo y se encuentran frente a esta situación, lo cual compromete mucho la calidad de vida del individuo. Entonces vamos a ver la epidemiología de la osteoporosis. Es importante saber que esta enfermedad, esta patología es más común en mujeres. ¿Y en qué tipo de mujeres específicamente? En mujeres posmenopáusicas. Si le dan para atrás al CD, van a recordar que en el módulo de endocrino mencionábamos que en la fisiología hormonal femenina ellas tienen una gran característica de que su alta producción de estrógenos, esas hormonas sexuales femeninas, son un factor protector contra la osteoporosis. No obstante, una vez llegan a la etapa menopáusica, que se corta esa producción hormonal de golpe, son más susceptibles a sufrir osteoporosis, porque ya ese factor protector que llevaban por esa alta carga hormonal femenina se vio erradicada, lo cual hace que entonces sean más susceptibles al desarrollo de osteoporosis luego de la menopausia. Y esto es mucho más grave si se está hablando de mujeres de tez blanca, mujeres de raza blanca, porque aquí es mucho más común ver que ocurre osteoporosis luego de la menopausia. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para esta enfermedad? La misma edad. Es fisiológicamente correcto mencionar que las personas envejecientes tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis, debido a que la osteoporosis es básicamente una patología en la cual los procesos de remodelamiento óseo, esa resorción ósea, superan a la osteogénesis, esa producción de hueso. Entonces por eso se ve que la densidad ósea se ve comprometida. Entonces, en la edad avanzada, ya en la vejez, esos procesos de resorción ósea superan a los de creación de hueso, a los de osteogénesis. Principalmente no porque se ven acelerados los de resorción ósea, sino que los de osteogénesis se ven ralentizados y se ven comprometidos y ya no son igual de eficientes que en la edad, a una edad más joven. De hecho, el diagnóstico de osteoporosis para jóvenes está mucho mejor pronosticado, incluso podría tener solución, a diferencia de personas mayores. Otro factor de riesgo es el mismo sexo, por lo que mencioné antes, la genética, porque al igual que enfermedades como la artritis reumatoide, como vimos anteriormente, la osteoporosis tiene una alta carga genética. Y más adelante vemos una pequeña imagen que lista múltiples genes que están involucrados en el posible desarrollo de osteoporosis. Y el mismo estilo de vida tiene mucho que ver con la osteoporosis, porque ¿de qué creen que está formado el hueso? El hueso está formado de calcio y fósforo principalmente. Ese calcio y fósforo que está formado el hueso, que también lo vimos en el módulo de endocrino, específicamente en el video que se llama así, regulación del calcio y el fósforo. Fíjense que si se tiene una dieta pobre en estos nutrientes y también, por ejemplo, la misma vitamina D, que es importantísima para regular los niveles de calcio, fíjense que una persona va a tener mayores probabilidades que la mineralización ósea se vea comprometida y por lo tanto la densidad ósea también puede verse comprometida por eso. Que es importantísimo no confundir lo que es mineralización ósea con densidad ósea.
Aunque una puede ir de la mano de la otra, por lo mismo que ya les acabé de mencionar, de que el hueso, pues bueno, para formarse se necesitan esos minerales que lo conforman. No obstante, la mineralización ósea es, como su nombre lo indica, la cantidad de minerales que posee el hueso. ¿En dónde o qué patologías, por ejemplo, se puede ver afectada? Principalmente la mineralización, más bien no se va a ver afectada la densidad ósea en la osteomalacia, donde hay un déficit de la mineralización ósea y se tienen huesos bien, mm, son poco rígidos, sería la palabra, no son rígidos, incluso pueden hasta doblarse. Y esta patología sí genera dolor. La osteoporosis no genera dolor, a menos que haya una fractura, obviamente. En la osteomalacia sí hay dolor, porque es que los huesos son más flexibles, no son tan rígidos como deberían serlo, por esta pobre mineralización. Y en la densidad básicamente vaya la redundancia, bueno, iba a decir básicamente no, pero en pocas palabras, la densidad ósea se refiere a lo que es el grosor que tiene ese hueso, ¿verdad? ¿Qué tan qué tan denso es dicho hueso? Más adelante veremos una imagen que ilustra más lo que estoy tratando de transmitir. Pero básicamente en esto es que se basa la diferencia entre mineralización ósea y densidad ósea. Entonces el estilo de vida afecta mucho a estos elementos, más el de mineralización, pero que va a ir de la mano con la densidad ósea. La densidad mineral ósea, que básicamente para la generación de osteoporosis es que esta va a irse disminuyendo a lo largo que pasa el tiempo. ¿Y qué impacto tiene eso en la vida de la persona? En términos de morbilidad, en términos de mortalidad y en términos de carga económica. Nada más hace falta ver la estadística que le mencioné antes de Estados Unidos para saber que la carga económica es bastante fuerte. ¿Cómo se diagnostica esto? Mediante densitometría ósea y FRAX. Más adelante explicaré lo que compromete o lo que implica la densitometría ósea, pero se suele utilizar métodos de absorciometría de rayos X de doble energía como prueba diagnóstica preferencial. Eh, Básicamente porque esto nos permite conocer la densidad ósea, pero esa densidad ósea nos toma en consideración múltiples puntos clínicos, los cuales el FRAX sí lo hace, que es una especie de cuestionario o ficha que se llena para el paciente, lo cual predice la capacidad o probabilidad a 10 años de desarrollar una fractura en la cadera o alguna fractura osteoporótica. Entonces es importante para el diagnóstico de osteoporosis. ¿Cómo se puede prevenir la aparición de osteoporosis? Haciendo ejercicio, porque la tensión mecánica, más adelante veremos que va a ser un factor determinante en la osteogénesis y promueve que los huesos en ese proceso de remodelado óseo adquieran características que vayan acorde a la presión mecánica que se les ejerce en el día a día. El consumo de calcio y vitamina D también puede ser muy bueno si incluso una persona que lleva un estilo de vida en el cual tiene una dieta balanceada que incluye estos componentes, pues hace que sea menos probable que desarrolle osteoporosis. Los tratamientos que son utilizados, ahí tenemos los bisfosfonatos y la terapia hormonal. La terapia hormonal, pues por lo que ya les dije, las hormonas femeninas son bastante determinantes, esos estrógenos, para la protección ósea. Y en el caso de los bifosfonatos, estos vienen en dos presentaciones que son las más utilizadas, por vía oral, esta es la de excelencia, y por vía intravenosa. La oral es la de excelencia porque básicamente la que tiene un mejor acceso, facilidad de acceso para los pacientes, eh, y puede tener mejor pronóstico, mejor uso y menos efectos adversos. Y la otra, que es la vía intravenosa, pues ya se utiliza en pacientes que tienen condiciones en las cuales impide administrar medicamentos por vía oral. Los bisfosfonatos vienen en dos presentaciones. Están los nitrogenados, que estos inhiben lo que viene siendo los procesos de resorción ósea mediante la inhibición de la vía de activación osteoclástica, que los osteoclastos son los que las células que se ven involucradas en la resorción ósea. Y los bifosfonatos no nitrogenados, que lo que inducen es la apoptosis de los osteoclastos. No como tal impiden la activación de estos. Impiden, o sea, no que lo impiden algo, es que estos directamente inducen apoptosis de osteoclastos. Los bifosfonatos no nitrogenados. Entonces, por eso son medicamentos que son utilizados mucho en estas patologías. De los otros factores que son importantes es el envejecimiento, pero que ya esto es algo incluso fisiológico, que se ve que una persona puede tener una pérdida ósea acelerada en estas etapas de la vida debido a que los procesos de
ganancia de densidad ósea o osteogénesis, como podrían decirle, ya se ven disminuidos y los de resorción ósea se ven equiparables o iguales. Entonces, como uno disminuye y el otro no, pues se supera la resorción frente a la ganancia de masa ósea. Y en cuanto a la epidemiología global, esto es muy variable. De hecho, está incluso hasta tal punto de que en la bibliografía que estamos utilizando para esta presentación, nos mencionan que se comparó en un estudio a las mujeres estadounidenses, 100% estadounidenses, con estadounidenses asiáticas. Y las estadounidenses asiáticas tenían menos chances de desarrollar osteoporosis. O sea que fíjense que es bien variable y así se ve en todas las regiones del mundo. Entonces, por eso es muy variable y tendría, si se quiere saber la de un lugar en específico, tendría que estudiarse la de ese lugar en específico para poderla decir. No existe como un patrón epidemiológico claro, aparte de las predisposiciones que ya les fui mencionando en esta diapositiva. Es muy importante saber que el lugar de fractura osteoporótica más común es la columna vertebral. Esto tras alguna exposición a algún factor de que ejerza presión a esta zona. Pero no obstante, a pesar de que estas son las más comunes, las que suponen un mayor coste económico para el individuo son las del fémur proximal, que son las que pueden generar mayor gasto a nivel económico por parte de los pacientes. Importante también saber, sí, que incluso lo podían haber deducido un poco cuando lo dije en el inicio, si las mujeres blancas postmenopáusicas son las que tienen mayor riesgo de desarrollar, osteoporosis, pues en este caso, las personas de raza negra son las que tienen menos riesgo, incluso tienen la mitad del riesgo, o sea, es un factor protector bastante importante, pero no quiere decir que una persona de raza negra no pueda desarrollar, claro que sí, pero tiene menos chances de desarrollar que los blancos. A su vez, quise traerles por aquí diversos nombres de fracturas que vamos a ver que son muy comunes en personas osteoporóticas, en pacientes osteoporóticos, y muchas de estas fracturas, aunque tienen un nombre como tal indicativo de los huesos, muchas personas utilizan el epónimo de dichas fracturas. Entonces quise traérselas con unas pequeñas radiografías y en algunas una resonancia magnética para que puedan ver lo que implica cada fractura y con el nombre, ¿verdad?, que tienen cada uno. Empezando por la fractura de Coles, que es muy común y esta es asociada con caídas sobre la mano, como aquí le dicen que uno se va a caer de boca, se va hacia adelante, entonces instintivamente lo que uno hace es que tira las manos hacia adelante para frenar la caída con las manos y caer sobre las manos en el piso. Entonces una persona normal puede hacer eso y no le va a pasar absolutamente nada en el hueso, porque ya el hueso puede estar acostumbrado a poder resistir una presión mecánica de dicha magnitud. Pero, por ejemplo, una persona osteoporótica que ya su densidad ósea está viendo bastante comprometida, puede caer así, se puede fracturar el hueso. La fractura de Coles entonces implica una fractura del radio distal con un desplazamiento dorsal del mismo radio. Se ve como está aquí en la radiografía, creo que puedo hacerle un poco de zoom. Y fíjense cómo se ve aquí claramente esa fractura, perdón, aquí la logra ver más la fractura que les digo. Y entonces esa fractura, pues básicamente compromete esa movilidad. Y obviamente ya en ese punto sí genera dolor. La osteoporosis hasta antes de esa fractura a esa persona no le genera dolor, pero en ese punto obviamente yes. Luego tenemos la fractura de Smith. Es prácticamente lo mismo que la de Coles, una fractura distal del radio, pero en vez de tener un desplazamiento dorsal, aquí se tiene un desplazamiento volar. ¿Y a qué se debe que sea un desplazamiento volar? Se debe a que la persona cayó sobre la muñeca. ¿Cómo así? Voy a tratar de dibujar una pequeña mano aquí. Imagínense que aquí tenemos esta mano y tenemos esta pequeña mano. Y entonces aquí estamos con la palma de la mano. Esta es la palma de la mano. Y luego tenemos entonces la otra mano o la misma mano, pero esta está dorsal. O sea, estamos viendo la parte de arriba de la mano, básicamente. Y esa es la palma de la mano.
Entonces la persona, imagínense que aquí más o menos está la muñeca, la persona cayó ahí, o sea, con la mano viendo, la palma viendo hacia él. Entonces es lo que genera esta fractura. Luego tenemos la fractura de Pot, que esta fractura implica o compromete a lo que viene siendo el tobillo, involucrando el peroné y en algunos casos incluso el malleolo medial. Fíjense aquí la fractura. Y pues bueno, esto se asocia a caídas normales sobre la pierna, ¿verdad? Aquí se puede ver luego una persona lo que implica la colocación de tornillos y placas, ¿verdad? Para fijar el hueso nuevamente. Y luego tenemos la fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson es una fractura de columna vertebral. Ya dije que las fracturas de columna vertebral son muy importantes en lo que implica la osteoporosis. Y entonces esta fractura de Jefferson es una fractura que compromete al atlas, esa vértebra cervical bastante importante que tenemos eh, los humanos. Y entonces fíjense que está rota aquí, está rota aquí y está roto aquí. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre cuando la columna vertebral se ve frente a un impacto, un traumatismo, una presión a nivel axial, es decir, compresión brusca de esa columna vertebral. Se puede ver claramente en esta resonancia magnética cómo está roto en 3 puntos de atlas y pues compromete bastante lo que viene siendo la movilidad a nivel cervical y genera bastante dolor. Luego tenemos la fractura de Chance o Chance, como quieran mencionarle. Esta es de las más comunes, incluso, y ocurre por fenómenos de flexión distraída. ¿Qué es básicamente eso? Una flexión y luego una compresión rápida de la columna vertebral. ¿Dónde se ve esto más común? Esto se ve bastante en accidentes automovilísticos en personas que están utilizando cinturones de seguridad que no son de triple punto o de 3 puntos de agarre. ¿Qué es esto? Si se fijan, la gran mayoría de los carros de cada uno de ustedes, imagino, o por lo menos lo que se han montado, los cinturones son como un triángulo. Se cruza sobre el hombro y a la vez que se cruza sobre el hombro hay una tira que se cruza sobre la cintura. Y entonces quedan 3 puntos de agarre. El inferior que está en la cadera desde el origen del cinturón, el superior que está cruzando por el hombro y obviamente ya el del segurito que uno engancha ahí el cinturón. Esos son los cinturones que mejor eh, seguridad proporcionan. Pero antes no se utilizaban este tipo de cinturones. Antes se utilizaban cinturones que, de hecho, creo que en parques de atracciones, en montañas rusas y cosas así, hay cinturones similares a estos que simplemente se abrochan en la cintura y dejan todo el hombro descubierto. Eso permite que entonces el cuerpo puede hacer un efecto látigo hacia adelante y puede ocasionar muchas cosas, no solamente eso que le mencioné. Entonces, eh, pero dentro de esas afectaciones pues está esta fractura de chance, ¿verdad? Pero que se ve bastante reducida cuando se utilizan este tipo de cinturones de seguridad, los modernos, básicamente de triple agarre. Pero estos que son solamente de ese doble agarre, que son solamente para la cintura, comprometen y hacen más propensa que una persona frente a un accidente automovilístico pueda desarrollar esta fractura. Ahora vamos a ver la biología normal ósea. Aquí me disculpo por esa falta ortográfica que tienen ahí esas palabras. En la biología ósea normal vamos a ver diversos elementos importantes. Es importantísimo saber que la principal densidad ósea se va a adquirir durante la adolescencia y la adultez temprana. Eso van a ser los momentos en los que más ganancia ósea se va a tener. Por ende, son los momentos que una persona, por ejemplo, si quisiera prevenir el padecer osteoporosis y demás, pues sería recomendable que hiciera de las cosas que se recomiendan, como hacer ejercicio, por ejemplo, que más adelante veremos por qué el hacer ejercicio permite el prevenir la osteoporosis. Entonces, aquí caen lo que son los procesos de modelación y remodelado óseo, que va de la mano con lo que le decía del ejercicio. Durante toda la vida vamos a ver procesos a nivel óseo de modelación, es decir, ganancia de hueso, y remodelación ósea, resorción ósea en pocas palabras. Pero ¿por qué me gusta mucho más utilizar la palabra remodelación? Porque la palabra remodelación encaja como anillo al dedo a lo que describe ese proceso. Porque la resorción ósea no crean que solamente se hace con la finalidad
de liberar calcio y fosfatos a la circulación sanguínea, como mencioné en el apartado de endocrino, sino que la remodelación ósea también tiene la función de que ese hueso debe adaptarse a el usuario, la persona en la cual él está formando parte. ¿Cómo así? Si estamos hablando de una persona que practica deportes que involucran cargas de peso constantemente, si esa persona no desarrollara huesos más resistentes que, por ejemplo, una persona que lleva un estilo de vida sedentario, que sumándole a eso, llevando ese estilo de sedentario para no poner que lleva una sobrecarga por su propio peso, vamos a suponer que una persona delgada, ¿quién creen ustedes que debería tener huesos más fuertes? ¿Creen que esa persona sedentaria con textura delgada o esa persona que probablemente vaya a tener mayor contextura a nivel muscular y aparte tenga que, o sea, usualmente cargue pesos muy altos, ¿cuál de ustedes piensa que debería tener mayor densidad ósea? Pues claramente el que practica esos deportes de carga de peso y que aparte de todo su peso corporal es mayor. Esta persona necesita esa densidad ósea mayor al de la persona delgada debido a que esos huesos, esa misma tensión mecánica que se ejerce por ese deporte que practica, hacen que los huesos detecten esas presiones mecánicas. ¿Y qué hace automáticamente el hueso? El hueso entiende que si se van a estar aguantando progresivamente esos pesos, el hueso a su vez debe acostumbrarse progresivamente a aguantar más y más peso. Y acostumbrarse a eso implica que esos procesos de cargar cosas fomenta a la resorción ósea, entonces ese hueso empieza a degradarse un poco y fomenta a la nueva formación de hueso y añadición de mayor densidad ósea a ese hueso. Por ende es un remodelado. Si fuera resorción y ya, pues simplemente implicaría el quitar hueso y ya, y ahí quedó. Ese remodelado porque se quitó hueso para colocar más aún, mayor, para otorgarle mayor densidad. Es como que se tenía un hueso de X densidad, no se quería esa densidad, vamos a cambiarla, vamos a hacerlo más denso todavía. Entonces no se puede montar hueso sobre hueso, se tiene que quitar el que estaba y entonces implantar uno más denso todavía. Por eso es remodelado óseo. ¿Qué pasa? Con la edad, esos procesos de osteogénesis, de generar ese tejido óseo, se ven deprimidos, no se ven ya con la misma eficiencia y si la persona no se preocupó por mantener un estado activo en esa parte de remodelado óseo y en esta edad juvenil, en la adultez temprana, hacer ejercicio y preferiblemente eso que sea impliquen cargar cosas, pues es muy probable que ese remodelado, eso le vaya a pasar factura más adelante, porque esos huesos en ningún momento tuvieron procesos de fortalecerse. Importantísimo saber que la biología ósea normal va a estar determinada principalmente por factores hereditarios, de sexo y de raza también, y esto va a implicar del 60-80% de la densidad ósea que va a tener una persona. Hay un término que tienen que manejar, chicos, que es la masa ósea máxima, que esa masa ósea máxima se alcanza entre la edad de los 25 y 30 años. Ese es el máximo de densidad ósea que va a alcanzar una persona en su vida, entre esas dos edades. El hueso principalmente va a estar compuesto por osteocitos, que esto básicamente es una forma diferenciada de los osteoblastos, que son esas células como progenitoras, ¿verdad?, de estos osteocitos. Y a su vez, es importante conocer diversas sustancias que van a estar involucradas a nivel óseo, como lo que viene siendo la esclerostatina. La esclerostatina, si se recuerdan una hormona que mencionamos en el módulo endocrino que terminaba así mismo de esa forma, estatina, pues entonces van a recordarse que, por ejemplo, ya, para decir nombrar hormona somatostatina. Cuando yo dije que decía todo al final estatina, yo le dije que eso implica el estático, el quedarse quieto. Entonces, clorostatina lo que implica es el inhibir la formación ósea. ¿Cómo? Inhibiendo la vía del WNT, que básicamente el WNT es un grupo de proteínas las cuales intervienen mucho en lo que viene siendo la diferenciación celular, entre ellas la formación de hueso. Más adelante vamos a aplicar esa vía WNT beta-catenina, pero es muy importante. Entonces, si se inhibe esa capacidad de que se active esa vía, pues no se va a formar hueso. Y a su vez, también para la formación ósea intervienen múltiples factores y muchos de esos regulan la mineralización, que es ese proceso de añadir calcio y fósforo que ya les mencioné. Que cabe destacar que va a estar en el hueso en forma de hidroxiapatita.
Luego, hablando de los procesos de resorción ósea, que ya más o menos lo expliqué en la parte del remodelado, pues esos son los procesos en los cuales se utiliza el tejido óseo con fines de ser remodelado para aguantar mayores presiones o para liberar calcio y fósforo a la circulación sanguínea en estado que sea necesario. Eso se da gracias a la activación de los osteoclastos. Estos se activan mediante diversas interleucinas, como interleucina 1 e interleucina 6, y por múltiples hormonas, como la paratormona, por ejemplo. Y esto entonces lo que fomenta es que se degrade el hueso. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, más adelante tengo una diapositiva en la cual hay una imagen, no voy a adelantarme para enseñárselo con la pequeña imagen. Pero también a nivel de los osteoclastos es importante conocer lo que es el OPG y el RANKL y el RANK. El RANK es un receptor que tienen los osteoclastos que al activarse unirse a su ligando, que es el RANKL, ligando, pues básicamente se activan. Los RANK pertenecen a la estructura de los osteoclastos. Los RANK son producidos por los osteoblastos. Entonces, un término, condición importante que me gustaría que ustedes conocieran es la osteopetrosis, que a diferencia de la osteoporosis, esta es una deficiencia en los procesos de resorción ósea en los cuales la persona no tiene capacidad de realizar la resorción ósea. ¿Y qué creen? Si solamente se cree y se cree y se cree y se crea hueso, podríamos pensar, bueno, voy a tener un hueso súper resistente, y no, no es así. De hecho, se tienen huesos que son frágiles también. Se le conoce como enfermedad de los huesos de mármol y entonces compromete mucho a la persona porque también generan huesos frágiles, porque al final del día los procesos de resorción sí son importantes, porque no se puede solamente tener hueso, hueso y hueso sin procesos de resorción. Entonces aquí vemos esta imagen que explica esos procesos de resorción ósea. En esos procesos de resorción ósea vemos los osteoblastos que producen el RANKL, ese ligando RANK para el RANK que viene siendo estas bolitas azules. Tenemos la osteoprotegerina, que es esta de ganchito que vemos ahí, eso que libera ahí básicamente. Eso es para fines didácticos, lo hacen con estas formas. Obviamente eso no tiene esa forma en la vida real. Y luego tenemos aquí el RANK, que es lo que pertenece a los osteoclastos, en este caso preosteoclastos. Entonces, ¿cómo es que ocurre todo esto? Los osteoblastos se liberan el ligando RANK. El ligando RANK se une a un osteoclasto maduro. Y entonces, al ligarse al osteoclasto maduro, el osteoclasto se une hacia la superficie ósea mediante integrinas y desarrolla este borde que vemos aquí, que se conoce como borde fruncido. Esa es la zona en la cual, en esa laguna de resorción ósea que vemos aquí abajo, ese borde fruncido lo que va a encargarse de liberar diversos mediadores que van a permitir la resorción ósea, entre ellos hidrogeniones, para así disminuir el pH y fomentar el desacoplamiento de la hidroxiapatita y así liberar el calcio y el fósforo, y también libera catepsina K, que fomenta la ruptura del colágeno y otras estructuras esenciales en el hueso. Ahora, entre los factores que afectan la masa ósea máxima y el remodelado óseo, vamos a ver múltiples. Entre ellos está la genética, que como ya dije aporta el 60-80% de la masa ósea máxima que puede tener una persona. Las hormonas, como la hormona del crecimiento, los mismos estrógenos y la testosterona, que son esenciales para el desarrollo óseo. Es importantísimo saber que se han encontrado aproximadamente 90 locus que implican o están asociados a la densidad ósea normal. Y para esta densidad ósea normal, pues se ven implicadas tres vías del metabolismo óseo: la vía WNT, la RANK, el OPG y la osificación endocondral. Que cabe destacar que en esta pequeña imagen no se lo dije, pero fíjense que ¿qué haría entonces la osteoprotegerina? Esa lo que hace es que se une el ligando RANKL y entonces no permite que se una al osteoclasto. Eso es lo que hace la osteoprotegerina. Entonces vamos a seguir. En el caso de la vía de la WNT, esta lo que permite es la formación ósea. ¿Cómo funciona? Se va a activar con la tensión mecánica o directamente la proteína WNT van a activar receptores Frizzlet en los osteoblastos. Esto entonces fomenta que la beta-catenina no se vaya a degradar y entonces esta se acumula a nivel nuclear y a nivel nuclear entonces esta fomenta la activación de genes pro-osteogénicos y entonces eso fomenta la generación de hueso. Por otra parte, también esta vía fomenta que se sintetice más osteoprotegerina y eso favorece que los procesos de resorción se vean impedidos. Entonces se da la formación de hueso. Mediante la vía RANKL y OPG,
entonces tenemos lo contrario, la resolución ósea, que ya la expliqué. El receptor RANK se une a su ligando RANKL, permitiendo la diferenciación de los osteoclastos para que tengan ese borde fruncido que desarrollan. Y bueno, este RANKL es producido por esos osteoblastos y el estroma óseo, y luego la osteoprotegerina lo que hace es inhibir ese RANKL e impide la resorción ósea. Y luego vamos con la osificación endocondral, que es el proceso muy importante porque es el que permite la formación de huesos durante el desarrollo. Eso es lo que se da cuando todavía las diáfisis con las epífisis no están combinadas y todavía existe esa pequeña línea de osificación. Entonces lo que ocurre es que los condrocitos proliferativos del cartílago hialino se reemplazan por hueso progresivamente. Eso se hipertrofian esos condrocitos y secretan matriz extracelular que luego se pueden mineralizar. Ahí estamos con el proceso de mineralización ósea. Pero luego de esto, entonces, los mismos osteoclastos eliminan el cartílago calcificado y permiten la invasión de osteoblastos, que estos osteoblastos son los que van a determinar la densidad ósea. Y entonces van a depositar hueso ahí y aumentan entonces la densidad ósea. No confundir estos dos procesos. Y luego al final del crecimiento, pues la placa epifisaria se calcifica completamente y se detiene la elongación cuando se combina la diáfisis con la epífisis. Dentro de esta vía es importante conocer lo que es el péptido relacionado con la paratirina, la cialoproteína ósea 2 y la osteopontina. A su vez, aunque esas tres vías son muy importantes, se han identificado recientemente estas dos, la Notch y la Indian Hedgehog, pero en esencia se relacionan con la vía WNT. Por ende, hacen que esta vía sea muy esencial porque es la que permite la proliferación y diferenciación de los osteoblastos. Y aquí les traje esa imagen que tiene que ver mucho con los genes que les decía que están determinados para la densidad ósea normal. Dentro de lo que viene siendo la pérdida de densidad ósea, una persona normal entre la tercera y quinta década de edad va a disminuir anualmente su densidad ósea entre 0,3 a 0,5%, teniendo que cada 2 años tiene un aproximado de 1% de pérdida de densidad ósea. Pero esto es una persona normal. Una persona que tenga mayor riesgo, como esas mujeres menopáusicas, pues van a tener una pérdida anual entre el 1 al 5%, lo que la hace más susceptibles a desarrollar osteoporosis. Pero, y aquí voy con la parte de que por eso más atrás no le mencioné el ejemplo con una persona obesa, porque las personas obesas, paradójicamente, o no tan paradójicamente, si lo piensan tiene sentido, tienen menores chances de desarrollar osteoporosis. ¿Por qué? Porque la aromatasa, que es la enzima que vimos encargada de convertir esos andrógenos en estrógenos, pues produce esos estrógenos, y esos estrógenos son protectores para la resolución ósea. El tejido adiposo posee actividad aromatasa, entonces una persona que tenga mayor tejido adiposo tiene mayores factores protectores para el desarrollo de osteoporosis. Entonces, por lo tanto, una persona obesa, aparte de todo que tiene que aguantar mayor tensión mecánica por su propio peso sobre sus huesos, entonces también por esa vía son menos susceptibles al desarrollo de osteoporosis. Y también es importante conocer que a nivel hormonal la somatomedina C o el factor de crecimiento similar a la insulina 1 es importante, básicamente porque permite el desarrollo óseo y de hecho es el más importante, incluso más que la misma hormona del crecimiento, se mencionó en su entonces, para el desarrollo óseo. Factores como la nutrición es importante, ya mencioné el por qué lo es, por la vitamina D y diversas proteínas que se necesitan en el día a día, y la actividad física, que también ya la mencioné porque es importantísimo. Importante saber que ese déficit de vitamina D pues va a provocar un hiperparatiroidismo, que me parece que ya lo mencioné antes, y ese hiperparatiroidismo, pues entonces, ¿qué lo hace la hormona paratiroidea? Fomenta la resorción ósea para aumentar los niveles de calcio sanguíneo. Entonces se va a fomentar esos procesos de resorción que pueden superar en este caso los procesos de osteogénesis. Entonces ese hueso cortical se va perdiendo y perdiendo y perdiendo y aumenta el riesgo de la persona a sufrir fracturas al tener caídas. Y luego se tienen los factores ambientales. Aquí va mucho lo que es la posición del sol, dado que también en el módulo hormonal mencionamos que el sol es muy importante para la síntesis de vitamina D. Dentro de los factores que van a regular entonces el remodelado óseo, aquí vemos los factores mecánicos, que ya los dije, que el estar expuesto a diversos pesos y cosas de ese estilo. Los factores hormonales como la paratormona, la calcitonina, los metabolitos de la vitamina D. Todo esto va a regular esos procesos de formación ósea, dependiendo de las necesidades de calcio y fósforo del individuo. Los factores vasculares, pues que es necesaria una buena vascularización para la buena formación ósea. Y factores locales, como pueden ser las citoquinas, factores de crecimiento, todas esas hormonas que ya fueron mencionadas. Y el mismo envejecimiento, que ya se mencionó que eso es un determinante, pero más bien incluso hasta cierto punto es fisiológico, porque es normal que ocurra esa pérdida de masa ósea con el tiempo.
Importante saber, bueno, eso es lo que ya mencionaba de la importancia del remodelado óseo, porque permite generar un hueso más resistente para personas que realizan ejercicio. Entonces, por eso es que se explica por qué es el ejercicio un método preventivo o en cada caso paliativo para la osteoporosis. Y aquí le traje estas dos proteínas muy importantes, la miostatina y la folistatina, porque estas pueden involucrar a una persona a padecer de osteoporosis. La miostatina es una hormona, es una proteína, perdón, que lo que hace es inhibir la formación o ganancia muscular y por consiguiente la ganancia ósea. La folistatina es una proteína que inhibe la miostatina. Entonces una persona que tenga alto nivel de miostatina o por ende déficit de folistatina podría desarrollar osteoporosis con mayor facilidad. Entonces es importante. Ahora vamos a ver algunas causas secundarias para el desarrollo de osteoporosis. Entre ellos podríamos ver diversas enfermedades endócrinas como la que ya hemos mencionado, mala absorción de nutrientes, especialmente el calcio, enfermedad hepática crónica, el mieloma múltiple, la anorexia nerviosa, osteogenina imperfecta, síndrome de Marfan. Entre los mismos medicamentos podemos ver diversos medicamentos antiepilépticos, los glucocorticoides, que pueden relacionarse con enfermedades endócrinas como por ejemplo el síndrome de Cushing, pero también puede ser por ingesta de forma exógena. La ingesta de alcohol también compromete a las personas y puede hacer que sea más susceptible a padecer osteoporosis, y el consumo de tabaco. Aquí les traje esta tabla que está en la bibliografía, donde se listan todas las posibles razones de desarrollo de osteoporosis, que no me voy a detener para explicárselas, simplemente quiero que ustedes la tengan pendientes. Y aquí les traje estas dos imágenes, para que vean lo que es una densidad ósea normal, que fíjense se ve un hueso bien denso, pero en la osteoporosis fíjense que se ve un hueso con muchos poros y bien, o sea, poros anchos, que no están tan juntitos y densos como en este, sino que se ven bien anchos y demás y separados. Entonces aquí podemos identificar osteoporosis. En el caso de osteomalacia, se va a ver una densidad ósea normal, se va a ver exactamente esto. Pero la diferencia es que este hueso no va a estar bien mineralizado, entonces va a hacer que sea más flexible. Aquí es la imagen que nos proporciona el libro que utilizamos, siendo esta la imagen de osteoporosis y esta la imagen de densidad ósea normal. Entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas, vamos a ver, como ya dije, que las manifestaciones clínicas, una persona con osteoporosis no va a referir dolor, a menos que tenga una fractura. Si no tiene una fractura, esto probablemente sea osteomalacia. Pero si tiene una fractura, pues sí podría ser un paciente osteoporótico, pero van a ser asintomáticos la gran mayoría. ¿Dónde esa persona va a presentar fracturas? Principalmente en vértebras, fémur proximal, húmero proximal y antebrazo distal. Pero también se pueden encontrar fracturas osteoporóticas a nivel de lo que viene siendo la pelvis, las costillas y la tibia proximal. Entonces, cualquier tipo de traumatismo se tiene que descartar la posibilidad de que una persona pueda ser osteoporótica. Estas fracturas, como ya dije, las más comunes suelen ser las de la columna vertebral, y estas a menudo entonces suelen ser asintomáticas, y las más propensas a ocurrir son las que van desde la vértebra T11 a la vértebra L2. ¿Cómo va a ir el paciente cuando tenga esta fractura osteoporótica? De la columna vertebral, por ejemplo, va a sentir un chasquido, va a escucharse, incluso el doctor puede escucharlo, un chasquido que tiene esa persona en la espalda, que es claramente notable. Esa persona va a sentir un dolor intenso en línea media de la espalda, por la ubicación de esa fractura, y va a poder sentir incluso cansancio en la espalda. Y todo esto va a ser acompañado de que ocurrió luego de una caída o un episodio de carga-flexión. Es importante saber que este tipo de fracturas, como ya dije, suelen ser asintomáticas, muchas, y estas no pueden notarse de una forma tan palpable, ¿verdad? Entonces, principalmente no van a ser tan evidentes, a diferencia de que no son vertebrales. Estas sí van a tener múltiples síntomas clínicos. Ahora, en cuanto al diagnóstico, esto se puede hacer mediante radiografía del lugar afectado, ya que va a permitir ver lo que viene siendo la acentuación de estrías verticales en las radiografías y específicamente las de columna vertebral. Entonces es muy importante. También otro estudio utilizado es la gammagrafía ósea de cuerpo completo, que también es bastante sensible, ¿verdad?, a determinar la densidad ósea. ¿Cómo se da este diagnóstico? Bueno, se utiliza esos estudios que dije al inicio de absorciometría de rayos X de doble energía como el estudio por preferencia para diagnosticar osteoporosis. Y si la persona tiene una densidad ósea de 2.5 desviaciones estándar por debajo de los individuos jóvenes normales, se diagnostica con osteoporosis.
Otras de las pruebas utilizadas es la tomografía computarizada biomecánica o la microresonancia magnética, que también pueden permitir la identificación de una densidad ósea disminuida. No obstante, todos estos diagnósticos, todas estas pruebas que se utilizan, no siempre nos permiten saber como tal que una persona tenga osteoporosis, o no pueden ser tan sensibles a esto porque solamente se limitan a poder predecir futuras fracturas que tenga el paciente como tal. Y esto no toma factores clínicos y demás, como ya les mencioné al inicio. Entonces, por eso fue que se crearon diversas técnicas o cuestionarios o esquemas que se pueden llenar, como el FRAX, que es el más utilizado, para determinar que una persona de verdad padece osteoporosis, que este básicamente se basa en determinar el riesgo a 10 años de una persona sufrir una fractura de cadera y una fractura osteoporótica mayor. Básicamente es este cuestionario. No, si quieren puedo pausar el video y leerlo, pero el paciente lo llena y entonces al final se da un estimado de lo que ya se mencionó, de ese riesgo, de esas fracturas y por ende de padecer osteoporosis. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima clase hablando de anemia. Nos vemos en la próxima.